estoy grabando. Gracias, Cintia, no me había dado cuenta de empezar a grabar. La suma de las partes es mayor que las individualidades por separado, es decir, el conjunto y la suma de sus partes es mayor que todas las individualidades. Este concepto responde, digamos, a un concepto de sinergia que lo van a ver en la teoría de sistemas con la profesora la clase que viene. Pero bueno, este fue otro de los orígenes del estructuralismo, ¿sí? Después, otra de las cosas importantes, ¿ustedes me escuchan bien, chicos? Porque a mí como que me marca como que se corta la señal. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Perfecto, bueno, cualquier cosa me van a avisar. A ver. A mí se me... Voy a apagar la cámara, chicos, así no se me corta Wi-Fi. Si me llegan a escuchar mal en algún momento, les pido que automáticamente me escriban, ¿sí? O deshabiliten el micrófono y me avisen. Bueno, otra de las cosas que nos dice digamos, la escuela, el estructuralismo en sí, es que las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas. Estas etapas son la etapa de naturaleza, en donde es una etapa inicial en la cual los factores naturales constituían la base única de subsistencia de la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto? En donde eran los factores naturales la etapa inicial de la humanidad. A partir de los factores naturales, considerándose obviamente, ¿no?, la existencia del hombre en todas estas etapas, surgió una segunda etapa que los estructuralistas dicen, bueno, después en una sociedad donde existen factores naturales, existe una etapa del trabajo. ¿Y por qué existe una etapa de trabajo? Porque lo que hay que hacer es, de alguna manera, transformar esos recursos naturales, ¿sí? Lo vemos en la sociedad moderna, ¿no? A partir de recursos naturales y materias primas, digamos, básicas, transformándolas con trabajo, podemos generar cosas distintas. Entonces, la etapa de trabajo tiene que ver básicamente con la transformación de los recursos naturales. La tercera etapa, por la cual atraviesa una sociedad, después de tener recursos naturales, organizar el trabajo para transformar estos recursos naturales, es la etapa del capital. La etapa del capital es la cual, digamos, existe a partir de esta transformación de los recursos naturales, el capital como consecuencia de esta transformación, ¿sí? Y después, como última etapa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos recursos naturales, tenemos trabajo que nos permite transformar los recursos naturales, y como consecuencia de esta transformación tenemos capital. Bueno, ¿cuál es la cuarta etapa? La etapa de la organización, ¿sí? En donde hay que organizar de alguna manera los recursos naturales, los recursos transformados a partir de los recursos naturales, y el capital. Entonces hay que organizarlos, ¿sí? Y este concepto de organización es lo que ellos de alguna manera van a hablar y van a decir que tiene que ver con la industrialización, ¿sí? Para llegar a la industrialización, inevitablemente, dicen los estructuralistas, las sociedades tuvieron que pasar por estas 4 etapas de sociedades, ¿sí? Bien, entonces, después nos vuelve a decir, bueno, pero para llegar a un alto grado de industrialización, la sociedad pasó por varias etapas. Dentro de la etapa de la organización, o sea, dentro de la etapa de la organización, chicos, presten atención para no confundirse, nosotros dijimos, las sociedades pasaron por 4 etapas. La etapa de la naturaleza, la etapa del trabajo, la etapa del capital y la etapa de la organización. Ok, para industrializarnos hay que pasar por varias etapas dentro de la organización.
que es la última etapa por la cual atravesó la sociedad, ¿ok? Con lo cual, de la última etapa de la sociedad, que es la organización, vamos a tener varias etapas para llegar a una industrialización compleja. ¿Se entiende? ¿Y cuáles fueron estas etapas por las cuales pasó la organización? El universalismo de la Edad Media, que estaba relacionado y predominado por un espíritu religioso, el liberalismo económico, caracterizado, digamos, por el capitalismo y la influencia estatal. Esto, digamos, en el universalismo estábamos en la Edad Media, en el liberalismo económico estábamos a fines del siglo XVIII, principio del XIX, y después el socialismo. ¿El socialismo con qué vino? En la llegada del siglo XX, cuando también estamos hablando de quién nos habló del socialismo un poco. Max Weber, que era uno de los principales papás, para decirlo de alguna manera, de la burocracia. Y después hablamos de la actualidad, ¿sí? Que la actualidad, en ese momento, digamos, los estructuralistas hablaban de la actualidad como el periodo de ellos. No estamos hablando de la actualidad como el periodo nuestro. Ellos denominaban su presente, o sea, el periodo de los estructuralistas, ellos mismos los denominaban actualidad, ¿sí? ¿Y qué dicen? La actualidad es un tiempo que se caracteriza por una sociedad de organizaciones, que las organizaciones, ¿qué eran? El campo y el objeto de estudio de los estructuralistas. ¿Ok? A ver, les pido un chiquitín, que me están tocando el timbre. Ahí está, perdón, chicos. La actualidad, ellos la concebían, digamos, como su periodo de estudio, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nos dice ellos es un periodo actual en donde se caracteriza por una sociedad, digamos, de organizaciones. ¿Y por qué para ellos las organizaciones era algo, digamos, tan importante? Ellos lo que nos dicen es, las organizaciones de alguna manera son, ¿no?, la forma dominante de institución de la sociedad moderna. ¿Sí? Son la manifestación de una sociedad altamente especializada e interdependiente que se caracteriza por un creciente padrón de vida. Y ahora les voy a decir algo que se los voy a leer textual, porque volvemos al punto de análisis de todas las escuelas. Les voy a leer y después vamos a sacar la conclusión de este párrafo que me parece que describe perfectamente la visión de ellos de la organización. Cada organización está limitada por recursos escasos y por esta razón no puede sacar ventaja de todas las oportunidades que surgen. Punto de origen del problema al determinar la mejor distribución de recursos. ¿De qué concepto concreto estamos hablando acá? ¿De la eficiencia puede ser? De la eficiencia. Volvemos a lo mismo. Todo bien. Buscamos, nace esta teoría como una visión crítica de la escuela clásica y de la teoría de las relaciones humanas, porque hablan de la fábrica únicamente y no conciben a la organización como un todo. Pero en definitiva, vuelven a decirnos que todas las organizaciones están limitadas por recursos y que como consecuencia de la limitación de estos recursos,
no pueden sacar ventaja de todas las oportunidades que se presentan. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es, una organización, si tuviera recursos ilimitados, podría sacar ventaja de todas las oportunidades que se le presentan. Pero ¿por qué no siempre se puede sacar ventaja o no siempre se puede ser lo más eficiente que una organización querría? Porque justamente tenemos recursos limitados. Entonces, como los recursos son limitados, el quid de la cuestión va a estar en la mayor o en la mejor organización de estos recursos para tratar de ser lo más eficientes posibles y tratar de sacar la mayor ventaja, llaman ellos, de todas las oportunidades a las que las organizaciones se exponen. Pero volvemos a hablar de lo mismo, chicos, de eficiencia. Como los recursos, incluso en las organizaciones como todos, son limitados, cuanto más eficientes sean en la optimización de estos recursos, más eficiente va a ser la organización. ¿Sí? Y acá nos habla de alguna manera, de todos los beneficios que tienen en sí las organizaciones formales. Y obviamente nosotros ya sabemos que las organizaciones formales por excelencia son las burocráticas. Por eso, en la teoría estructuralista en sí, como les dije al principio, tiene como exponentes figuras que se iniciaron con la burocracia, ¿sí? Por ejemplo, Weber, ¿sí? Y por eso al inicio les dije, de alguna manera, esto es, la teoría estructuralista se define como un desdoblamiento de la teoría de la burocracia con una leve inclinación a la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Que ahora vamos a ver por qué, porque está bien, ya entendimos por qué es un desdoblamiento de la burocracia, lo que no entendimos es hasta ahora por qué tiene una breve inclinación a la teoría de las relaciones humanas. Y ahora... Profe, le hago una... Sí. Entonces, como enfoque de estudio, ¿ellos tienen la organización o la estructura, digamos? La organización. Ellos lo que dicen... ¿A eso le llaman el todo, puede ser? A ver, es importante que entiendan esto. El objeto de estudio de los estructuralistas es la organización. Ellos descubren y redefinen un nuevo concepto de estructura. ¿Qué es para los estructuralistas? La estructura es la suma de todas las partes. Entonces, ellos lo que dicen es que la organización es un tipo de estructura, porque si ellos dicen que la estructura es la suma de todas las partes, ellos entienden que la organización responde al concepto de estructura de alguna manera. ¿Se entiende el análisis que estamos haciendo? Sí. La organización es un tipo de estructura. Nacho. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Ellos estudian la organización, pero la organización es un tipo de estructura. Listo. La organización es un tipo de estructura constituida por distintas partes. Listo. ¿Ok? Entonces, Sí. surge un nuevo concepto de hombre para los estructuralistas, que es el hombre organizacional. ¿Sí? Nosotros hasta ahora habíamos visto hombre económico, hombre social. Bueno, ahora estamos hablando de hombre organizacional. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener este hombre organizacional? Este hombre organizacional podríamos decir que es un hombre moderno, ¿no? Porque ellos decían que en la actualidad, que es la que ellos estudian, estaba caracterizada por una sociedad moderna. Entonces, el concepto de hombre o las características que tiene que tener este hombre organizacional y moderno es flexibilidad frente a los constantes cambios, tolerancia a las frustraciones para evitar el desgaste emocional, capacidad de posponer las recompensas y compensar el trabajo rutinario dentro de la organización,
y permanente deseo de realización. Estas cuatro características que tiene que tener el hombre organizacional, de alguna manera están relacionadas con aspectos sociales y psicológicos. Entonces, acá estamos viendo la leve inclinación. Cuando nosotros iniciamos hoy la clase dijimos que el estructuralismo era un desdoblamiento de la burocracia con una leve inclinación a la teoría de las relaciones humanas. Acá, en las características de hombre, estamos viendo por qué tiene una leve inclinación a la teoría de las relaciones humanas. Porque todas las 4 características del hombre organizacional están relacionados con aspectos sociales y psicológicos de las personas, ¿sí? Flexibilidad para adaptarse a los cambios, tolerancia a las frustraciones, tiene que ver con un factor de compensación psicológico que tiene el ser humano para evitar el desgaste y la frustración, capacidad de posponer las recompensas y compensar el trabajo rutinario dentro de la organización, obviamente esto en detrimento de los beneficios personales, y permanente deseo de realización. Esto tiene que ver con una búsqueda de superación individual relacionada a esta característica, ¿sí? Las organizaciones, para los estructuralistas, tienen un enfoque múltiple, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tienen un enfoque múltiple? Que no van a estar centrados de alguna manera en la organización formal o en la organización informal, en las recompensas económicas o en las recompensas sociales, sino que va a tener una visión mucho más amplia, ¿sí? En donde va a tener en cuenta la organización formal y la organización informal. Si a ustedes nosotros les preguntamos, ¿en qué se basa el enfoque múltiple utilizado por la teoría estructuralista? Tiene 5 características el enfoque múltiple. Una, que va a tener en cuenta la organización formal y la organización informal. Otro, en donde las recompensas salariales y las sociales sean tenidas en cuenta. Acá estamos hablando de que va a tener en cuenta las recompensas salariales que tenía en cuenta la escuela clásica para responder al hombre económico y las recompensas sociales para responder al hombre social. Después va a tener en cuenta todos los diferentes niveles jerárquicos de una organización. Esto quiere decir que no voy a mirar solo la parte operativa, como nos hablaba Ford, como nos hablaba Taylor, como nos hablaba Fayol, de optimizar los tiempos operativos. Vamos a mirar los diferentes niveles jerárquicos, vamos a tener en cuenta todos los niveles jerárquicos de la organización. Vamos a incluir todos los tipos de organizaciones, ¿sí? Y el análisis intraorganizacional e interorganizacional. Acá es importante que tengamos en cuenta que el estructuralismo va a mirar la parte interna de la organización y la parte externa, va a mirar para adentro y va a mirar para afuera. Las dos cosas van a ser tenidas en cuenta, ¿sí? Y lo que va a buscar es el equilibrio entre todos los elementos racionales e irracionales que vimos hasta el momento en las distintas escuelas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos 5 puntos. Cuando hablamos de que la organización, van a mirar, el primer punto era el enfoque múltiple, va a tener en cuenta la organización formal y la organización informal, ¿sí? La organización formal tenía elementos racionales, que eran todos los elementos propuestos de alguna manera por la escuela clásica, y los no racionales son los que respondían a la conducta, que eran los elementos propuestos por la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, ambas cosas
van a ser analizadas por los estructuralistas. Segundo punto, van a tener en cuenta las recompensas salariales y materiales. Y además, las recompensas sociales y simbólicas. Esto quiere decir que el estructuralista reconoce que es tan importante el sueldo de una persona como el ambiente de trabajo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Las dos cosas son importantes para generar sentido de pertenencia y para que la persona se sienta a gusto en su trabajo, ¿sí? Enfoque múltiple, los diferentes enfoques de la organización. Va a incluir a todos los niveles jerárquicos, no solo la parte operativa. Entonces, ¿cuáles son, de alguna manera, los dos enfoques de los cuales nos habla el estructuralismo? Va a hablarnos de dos enfoques: el modelo racional y el modelo natural. El modelo racional, como sí, la palabra un poco nos lo dice, es un sistema cerrado, en donde va a estar la visión centrada en la parte interna del sistema, es decir, en lo que nos pasa dentro de la organización. Va a ser cerrado y va a estar limitado a analizar de alguna manera el modelo racional en lo que pasa dentro de la organización, ¿sí? Esto está un poco más relacionado a el modelo que nos proponía Taylor, ¿no? Miro la organización, la parte interna de la empresa. Y después tenemos el modelo natural, que es un sistema abierto, que tiene una visión enfocada en el sistema y su interdependencia con el ambiente. Esto quiere decir que el modelo natural va a mirar la organización y lo que pasa en el contexto, y cómo lo que pasa en el contexto, de alguna manera, influye en la parte interna de la organización. ¿Sí? Que esto está un poquito más relacionado con la teoría de los sistemas, en donde veíamos que ante un estímulo proveniente del ambiente podíamos tener alguna consecuencia en el comportamiento. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de los distintos niveles a los cuales el enfoque múltiple va a estudiar, acuérdense que el enfoque múltiple es la visión que tienen los estructuralistas. Entonces, cuando hablamos de enfoque múltiple, estamos hablando del análisis que tienen los estructuralistas. Va a tomar todos los niveles de la organización, dijimos. Y los estructuralistas definen todos los niveles de la organización básicamente en tres. El nivel institucional, ellos dicen que el nivel institucional es el que está representado por la más alta gerencia, por todos los directivos de la organización. El nivel gerencial, que está representado por los gerentes y los jefes, y el nivel técnico, que es el nivel operativo, es donde se ejecutan las tareas. Hasta ahora lo que veníamos viendo en la escuela clásica o en la escuela científica es que solo respondían al nivel técnico de alguna manera. Ahora no, van a tener en cuenta todos los niveles jerárquicos. El institucional, que es la cúpula de la organización, el nivel gerencial, que son los gerentes y los jefes, y el técnico, que es la parte operativa de la organización. ¿Sí? Otro punto importante es que el enfoque múltiple va a tener en cuenta todos los tipos de organización. Dijimos que va a responder a estudiar todos los tipos de organizaciones, no solo las fábricas. Lo que nos dicen ellos es, hasta ahora venían estudiando siempre las fábricas. Nosotros vamos a ampliar este enfoque. Vamos a estudiar la organización como un todo, como un conjunto organizacional. Y no solo eso, sino que también vamos a estudiar todos tipos de organizaciones. Organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, estructuras eclesiásticas que respondan a estructuras, digamos, como puede ser la iglesia, estructuras y organizaciones militares. Ellos van a incluir todo tipo de organización en su campo de estudio. ¿Está bien? Y después, otro de las características súper importantes del enfoque múltiple es el análisis interorganizacional.
Cuando nosotros hablamos de análisis interorganizacional, lo que estamos hablando es que vamos a tener en cuenta dos aspectos, el interno y el externo. Y ahora vamos a ver que una de las grandes cuestiones que descubren los estructuralistas es que tenemos que tener en cuenta en el análisis de las organizaciones al ambiente, ¿sí? Y que el ambiente, de alguna manera, condiciona el comportamiento de la organización, ¿sí? Bueno, les voy a dejar para que ustedes trabajen después y lo miren, ya que no es difícil. Ellos nos hablan de, cuando hablan de la tipología de las organizaciones, hay dos tipologías de la organización. Acá no hay mucho que explicar, con lo cual se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver, pero sí les voy a decir cuáles son. Hay dos tipos de organizaciones, la de Etzioni y la de Blau y Scott, ¿sí? Esto se los dejo, es importante, se toman los exámenes, si nosotros les decimos cuáles son los tipos de organizaciones descritos por la escuela estructuralista, tienen que responder a las dos tipologías, Etzioni y Blau y Scott. Pero no hay mayor complejidad, después pueden ver en qué consiste. Vamos a, sí, un concepto súper importante del cual nos hablan los estructuralistas, que es la importancia del ambiente, que es lo que estábamos hablando recién. Hasta ahora nunca habíamos hablado de ambiente y cómo el contexto en el que estaba dispuesto la organización podía influir en la eficiencia de la organización, para decirlo de alguna manera. Hasta ahora siempre veníamos hablando de, bueno, cómo hacemos la división del trabajo internamente, cómo hacíamos, si hablábamos de una especialización vertical u horizontal, cómo éramos más eficientes en la parte operativa, pero nunca hablábamos de, bueno, pero para ser eficiente tengo que tener en cuenta otras cosas. Y esto es lo que nos dicen los estructuralistas. El ambiente puede influir en la eficiencia de la organización. Por ende, tengo que estudiarlo y analizarlo, porque de alguna manera el no considerarlo o considerarlo de manera errada puede influir en nuestra eficiencia. Entonces, ¿cuál es una de las cuestiones más relevantes que aporta el estructuralismo? Es el descubrimiento de el ambiente como campo de estudio interdisciplinario que puede condicionar la eficiencia de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Hablamos de microeconomía de la empresa. Hablamos de macroeconomía. Tenemos que tener en cuenta siempre conceptos internos y conceptos externos. Che, qué raro que se vuelva a cortar, porque supuestamente son 40 minutos. Bueno. Si se vuelve a cortar, volvemos a ingresar. Entonces, bueno, el ambiente es algo importante que nos dicen los estructuralistas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque de alguna manera tienen dependencia con la sociedad y cuando hablamos del conjunto organizacional, el ambiente es parte de este campo de estudio. Con respecto a las estrategias de las cuales nos hablan los estructuralistas. Bueno, perfecto. Como les dije, vamos a poner énfasis en el ambiente y las organizaciones tienen que adaptarse y cambiar para cumplir con los requisitos ambientales. Cuando hablamos de requisitos ambientales no hablamos, chicos, de medio ambiente, hablamos del ambiente en el cual se desenvuelve la organización. El ambiente está compuesto por aspectos tecnológicos, por aspectos económicos, ¿sí? Todo lo que puede influir dentro del ambiente considerándose como contexto, no estamos hablando del medio ambiente, ¿sí? Esto se los aclaro, ambiente responde al contexto organizacional. Entonces existen
para los estructuralistas, estrategias de competencia y de cooperación. La competencia y estas estrategias son competencia, ajuste o negociación, cooptación u coopción y coalición. La competencia es lo que conocemos comúnmente como competencia, ¿no? Es una manera, es una forma de rivalidad entre dos o más organizaciones frente a alguien. Esto quiere decir que esta competencia puede ser solo de una organización frente a otra o de una o más organizaciones que estén aliadas frente a un tercero, pero siempre hay un concepto de rivalidad y competencia, ¿sí? Este es un tipo de estrategia. Después tenemos la de ajuste o negociación. Es una estrategia que busca negociaciones para un acuerdo en cuanto al cambio de bienes o servicios. Una negociación puede ser una operación de intercambio, en donde yo le pongo un precio a un bien y lo vendo al mercado, ¿sí? Y a cambio de mi bien recibo X cantidad de dinero. Después tenemos una tercera estrategia que es la cooptación u coopción, ¿sí? Esto es un proceso para absorber nuevos elementos extraños en el liderazgo o en el esquema de toma de organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de cooptación es cuando nosotros, por ejemplo, podemos elegir que nos represente una entidad financiera en una negociación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera nos ayuda cuando estamos frente a un escenario, digamos, heterogéneo y distinto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Está relacionado con el staff, eso, ¿no, profe? Por Más o ejemplo, menos. sí, por ejemplo, es un ejemplo, sí, por ejemplo. Y después hablamos de coalición. La coalición es cuando dos o más organizaciones se unen. La coalición es, por ejemplo, cuando se fusionan o se unen dos empresas para perseguir un mismo objetivo. Eso es el proceso de coalición, ¿sí? Por ejemplo, vieron que hay autos que, hay algunos Ford que traen mini componentes que dicen marca Sony. Bueno, se unieron para comercializar un producto con la presencia de dos grandes marcas. Eso es coalición, ¿sí? Acá cuando hablamos de estas 4 opciones de estrategia, hablamos de competencia, ajuste o negociación, cooptación u coopción y coalición. Acá hay una diferencia entre estas 4. Hay una sola que se diferencia. ¿Cuál es? La competencia es la única que de alguna manera que no es cooperativa, porque tanto en el ajuste de negociación, en la coopción o en la coalición hay un acuerdo entre partes. ¿Chicos, me siguen? Sí. Sí, profe. Menos en la competencia, en donde hay un sentido de rivalidad. ¿Sí? Entonces, de las 4 estrategias propuestas por los estructuralistas, hay 3 que son cooperativas, ¿sí? Y una sola que tiene un concepto de rivalidad, que es la competencia. ¿Sí? Después, otra cosa que estudian los estructuralistas son los conflictos organizacionales. Ellos nos dicen que, obviamente, todas las organizaciones tienden, de alguna manera, a evitar los conflictos organizacionales. Pero ellos lo que nos dicen es, está bien, todos vamos a tratar de evitarlos, pero existen. Y como existen, para tratar de evitarlos, primero tengo que entenderlos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ellos nos dicen, siempre hay un conflicto entre las autoridades especialistas y las autoridades administrativas, es decir, esto ya veníamos hablando, ¿no? De la comunicación en las relaciones humanas, siempre hay un conflicto entre quienes ejecutan las tareas
y quiénes las direccionan. Producto del desconocimiento, ¿sí? Pero hay que entender este conflicto para poder tratar de evitarlo. Después nos vuelve a hablar del dilema de la organización según Blau y Scott, que es una de las tipologías, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que después ustedes tenían que leer? Hablábamos de la tipología de Zioni y la de Blau-Scott. Bueno, ahora nos va a hablar de que esta teoría puede darnos un conflicto que después ustedes van a ver cuál es. Y después lo otro que yo les recomiendo que lean, porque en 2 minutos 30 se nos va a cortar, es el tema de las sátiras y la apreciación crítica. La apreciación crítica nunca se las damos nosotros, porque de alguna manera es algo que siempre les damos a ustedes para leer cuando estudian, porque la apreciación crítica lo que tiende a decir es dónde están las disfunciones de esta teoría, ¿sí? Todas las teorías tienen sus fortalezas y sus disfunciones. Las disfunciones siempre son las que están explicadas en la apreciación crítica. Entonces, de alguna manera, ustedes así van a entender cuál es el punto fuerte y cuál es el punto más débil de ese tipo de organización. ¿Sí? Así que bueno chicos, hasta acá llegamos con teoría estructuralista. ¿Sí? Yo ahora voy a subir los videos al campus. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Nadie me quiere preguntar nada, se quieren ir a dormir con este día de lluvia, bueno, no me parece mal. Bueno, chicos, entonces, para el que quiera, digamos, anticiparse a la clase que viene, el 27 y el 3 van a tener con la profesora Vanina, el 27 van a ver capítulo 13 y 14, y el 3 van a ver 15 y 17, porque el 16 está excluido, ¿sí? Bueno. Bien. Sí, Después, profe. la semana que viene les vamos a decir bien cuándo es la fecha del segundo parcial, porque nosotros lo que no sabíamos es que la semana pasada se interrumpían las clases por los finales. Así que vamos a tener que hacer un ajuste ahí con el tema de las clases. Supuestamente las clases se extienden una semana más hasta por la primera semana de diciembre, pero vamos a ver cómo llegamos, a ver si tenemos que usar esa semana o podemos llegar bien con los contenidos a como lo teníamos planificado. ¿Bien? ¿Vienen entendiendo hasta ahora? Miren que el segundo examen las escuelas son menos, pero son un poco más complejas. ¿Sí?